¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos. Hoy estaremos considerando la tercera parte sobre Juan 1:1. Nos han hecho varias preguntas vía Messenger en Facebook y piden que por favor comentemos en este programa sobre esas preguntas que nos han formulado. La primera tiene que ver con Juan 1:1, como decíamos, y voy a leer el versículo completo. Dice: en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Estoy leyendo de la Biblia textual, cuarta edición. Otras versiones dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios o con Dios, y el Verbo era Dios. Así que hoy vamos a hablar de la eternidad del Logos. ¿Cómo podemos saber que el Logos es eterno, que no tiene principio ni tiene fin? ¿Y cómo podemos distinguir entre el Logos, el Verbo, y el Padre, como dos personas diferentes? Porque alguien me preguntó: Rafael, ¿será posible que el Verbo y el Padre sean la misma persona? Bueno, vamos a ver un breve repaso aquí con las palabras griegas. Aquí en Juan 1:1, la primera parte, la primera cláusula dice: en arché en hologos. Entonces, la preposición en significa en el principio. Esto es un imperfecto de mí, ser o estar. El Logos. En el principio era o estaba el Verbo. O sea, cuando el principio dio comienzo, cuando todo dio comienzo en el principio, ya el Logos existía. Eso es lo que esta primera cláusula dice. Esta primera cláusula indica que el Logos existía antes de que el principio existiese, antes de que se comenzara a crear. Por eso el apóstol Juan dice en el versículo 3 lo siguiente, lo voy a leer aquí rapidito, en Juan 1:3. Todo existió por él, debiera decir por medio de él. Y sin él nada de cuanto existe, existió. O sea, según el apóstol Juan, el Cristo, el Verbo, participó de la creación, de toda la creación. No hay nada que se haya creado en lo cual el Verbo no estuviese presente. Eso es lo que se establece aquí clara y llanamente. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. Nada de nada. Y en Colosenses 1:17 dice que él es antes que todas las cosas. Así que esa primera cláusula de Juan 1:1 nos habla de la eternidad del Verbo, porque dice que cuando el principio comenzó, cuando dio comienzo el principio, en el principio, cuando todo dio comienzo, ya el Verbo, el Logos, existía. Pero vamos a comparar eso con el diablo. Allá en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 44, dice que el diablo es homicida desde el principio. Entonces aquí hay una partícula que Juan pudo haber usado en Juan 1:1 para decir que Cristo era desde el principio. Dice ekeinos, que es un pronombre demostrativo masculino, singular, aquel o él. Entonces aquí dice antropóctonos, que es un adjetivo nominativo mascular y es singular masculino. Homicida era el verbo eimi en imperfecto, en, desde, una contracción de apo, desde arges, desde el principio. Así que el diablo es homicida desde el principio. No existió antes del principio. El diablo existió en el principio, pero no antes. Y es homicida desde el principio. Si Juan hubiese querido decir que Cristo existió desde el principio, hubiera usado esta expresión ap arges o ap arge. Él no usó esa expresión, lo que implica que el diablo sí tiene comienzo, pero el Logos, el Verbo, no. Entonces, otra partícula más de aquí de Juan 1:1 dice kai theos en hologos, y Dios era el Verbo o el Logos. Ahora, ¿cómo sabemos aquí cuál es el sujeto y cuál es el predicado? En el texto griego, el sujeto siempre está acompañado del artículo definido, en este caso hologos. Hologos es el sujeto. Y kai theos en hologos, cuando lo leemos, debemos decir el Verbo era, y el Verbo era Dios. Así es que debemos de leerlo, porque theos o theos es lo que se dice del Logos, que era Dios. Ahora, cuando dice que el Verbo era Dios, este theos es un adjetivo calificativo. Está diciendo que el Verbo, que el Logos, es de la misma naturaleza que el Padre, que es tan Dios como el Padre. Así que esto que quede muy claro. Juan está diciendo
el Verbo es tan Dios, es tan divino como el Padre, posee la misma naturaleza que el Padre, ni más ni menos. Él no está diciendo que es un Dios, porque mire, si Juan 1.1 dijera, como traduce la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, el Verbo era un Dios, eso crea un problema garrafal, un problema teológico sin precedentes, porque el Yahweh, en el libro de Isaías, establece clara y llanamente que solamente hay un Dios, no hay dos dioses, no hay tres dioses. Dice aquí, en Isaías capítulo 45 y versículo 9, dice lo siguiente, vamos a leerlo aquí rapidito. Me parece que apunté aquí la cita mal, es Isaías 45, 21 y 46, 9, no 45, 9. Dice, declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. ¿Quién hizo desde el principio estas cosas que tienen que ser oídas? Desde entonces te fue dicho, yo soy Elohim, y no hay otro fuera de mí, justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Y en Isaías 46, 9 dice, recordando de las cosas antiguas predichas, yo soy Dios, no hay Elohim aparte de mí. O sea, si Juan 1.1 dice que el Logos era un Dios, esto está en oposición y en contradicción abierta con Isaías 45:21 y con Isaías 46:9. Yahweh dice, solamente hay un Elohim y ese soy yo. No hay más Elohim que yo. Los creyentes en las Escrituras adoramos a un solo Dios, no a tres dioses. Adorar tres dioses es politeísmo. La doctrina trinitaria jamás ha enseñado que son tres dioses. Es un Dios en tres personas. Es una naturaleza divina en solamente tres personas que operan en perfecta unidad. Cuando decimos y el Verbo era un Dios, estamos diciendo el Verbo es un Dios falso, es un Dios pagano, es un Dios del montón. Cuidado con eso. Juan está diciendo el Verbo era Dios. O sea, el Verbo en esencia es igual que el Padre, ni más ni menos. Ahora, hay otro elemento más en este versículo, que es la segunda cláusula. Y la segunda cláusula es importantísimo que la entendamos también. Dice, en pros ton teon. Volvemos con el imperfecto de mí. En pros ton teon. Estaba en el principio, o sea, estaba con Dios, con Dios en este caso, ton teon, Dios. El verbo estaba en el principio, estaba otra vez, con, junto a, al lado de Dios. Por eso, cuando Cristo dice salí del Padre, en el texto griego dice exeltón, en el texto griego dice exeltón para tu patros. Salí del lado del Padre. Es una pena, es una lástima que en nuestras Biblias muchas veces no escriben o traducen correctamente eso y dicen salí del Padre. La Biblia de Jerusalén por lo menos dice salí de junto al Padre, es un poco más clara en este aspecto, pero en el texto griego dice exeltón para tu patros. Salí del lado del Padre. Y aquí establece claramente que en el principio, cuando todo dio comienzo, el Logos, el Verbo, estaba con Dios, con el Padre en este caso, ni más ni menos. Pero la cosa no se queda ahí. Juan dice, en Juan 1.1, como ya dijimos, en el principio era el Verbo. En otras palabras, el Verbo ya existía cuando todo dio comienzo. Y eso habla de su eternidad. En el libro de Apocalipsis hay varios versículos que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 1.8 es un versículo muy controvertido, porque muchos alegan y dicen, y hay varios eruditos que dicen que aquí habla el Padre, en otros eruditos dicen que habla el Hijo. Yo pienso que se le aplica a los dos por igual. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que viene, el Todopoderoso. Los arrianos dicen, no, esto es el Padre porque el Hijo no es todopoderoso. El Hijo es poderoso, pero el Padre es todopoderoso. El problema es que en Isaías capítulo 9, versículo 6, dice que a Jesús le llama el Gibor, Dios fuerte, Dios poderoso. Al igual que en Isaías capítulo 41 y versículo 23, donde se llama también al Padre el Gibor, Dios poderoso, por si acaso. O sea, que si el Hijo es Dios poderoso, y eso significa que no es todopoderoso, entonces podemos decir lo mismo del Padre también, que no es todopoderoso, porque también Él es el Gibor,
al igual que el Hijo en el texto griego. Así que eso que quede meridianamente claro, ¿ok? Entonces, vamos aquí a pasar rapidito al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17. Dice allí lo siguiente, vamos a leerlo. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el postrero. Aquí Juan está diciendo, pone aquí a Jesús a hablar en primera persona, y entonces se establece clara y llanamente aquí que Cristo es el primero y el postrero. ¿Qué significa eso? El primero y el postrero. Eso, la cita de Isaías, donde llama el Padre el Gibor, es Isaías 10:21. Le estaba verificando porque no me gusta muchas veces citar de memoria porque doy citas equivocadas y no quiero que eso pase. Isaías 10:21, usted lo compara con Isaías 9:6 y al Padre, en este caso a Yahweh y al Hijo que iban a nacer, los dos ambos son el Gibor, Dios poderoso, Dios fuerte. Por si acaso, comparten los mismos títulos. Entonces aquí en Isaías capítulo 44 y versículo 6, dice lo siguiente, escuche bien ahora. Así dice Yahweh, Rey de Israel, Yahweh Sebaoth, o sea, Jehová de los ejércitos, o Yahweh de los ejércitos, que lo está redimiendo. Yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Elohim. Así que entonces, Yahweh, Dios, el Todopoderoso, dice yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay otro Dios. Por eso les digo, decir que Jesucristo es un Dios es decir que es un Dios falso, que es un Dios pagano, porque solamente hay un Dios y ese Dios es Yahweh. Por eso en Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dicen los nombres. Y en un próximo programa voy a demostrar con las Escrituras cómo el nombre Yahweh es aplicado tanto en las Escrituras al Hijo, como al Padre, como al Espíritu Santo. Volvamos aquí al libro de Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 17. Jesús dice, yo soy el primero yo soy el primero y el postrero. Y en Isaías 44:6, Yahweh dice, yo soy el primero y yo soy el último. La misma cosa, último y postrero es la misma cosa, ni más ni menos. Cuando Yahweh dice, yo soy el primero y el último, está diciendo, antes de mí no hay nada, ni después de mí tampoco. Soy primero y el último, soy eterno. Entonces, cuando Cristo dice esas palabras, debe de significar exactamente lo mismo, ni más ni menos. Vamos al libro de Apocalipsis, y en este caso el capítulo 22. Quiero leer los versículos 12 y 13. Apocalipsis 22, 12 y 13. Dice Jesús, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí está hablando Jesús. Vamos a ver ahora al Padre hablando. Apocalipsis capítulo 21, versículos 5 y 6. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo el alfa y el omega, el principio y el fin. Cuando Dios, el que está sentado en el trono, dice, yo el alfa y el omega, el principio y el fin, está diciendo, soy eterno. Antes de mí no existió nada, y después de mí tampoco. Lleno el tiempo y el espacio en su plenitud, en su totalidad, porque soy eterno. Esas mismas palabras, alfa y omega, principio y fin, se le aplican también a Jesús, lo que implica que es tan eterno como el Padre. Cristo fue hecho como hombre, no como Dios. En Juan capítulo 1 se contrasta al verbo que existía, que era, cuando todo dio comienzo, con el hombre que fue hecho. Allí en el versículo 14 de Juan 1 dice, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Fíjese el contraste. El Logos en el principio era, existía, estaba, pero entonces el Logos se hizo carne, egéneto, se hizo carne. Cristo fue hecho como hombre. ¿Por qué? Porque según Hebreos 10:5 le fue preparado un cuerpo. Fue engendrado en María por el Espíritu Santo. Lucas 1:36. Como hombre el verbo fue hecho.
tuvo origen. Fue hecho menor que los ángeles, dice allí en el libro de Hebreos, capítulo 2 y versículo 9. Pero como Dios es tan eterno como el Padre, el verbo preexistente era Dios. En otras palabras, poseía la misma naturaleza que el Padre poseía, ni más ni menos. Era uno en esencia y en naturaleza con el Padre, y estaba junto al Padre, según la segunda cláusula de Juan 1.1, en prostonteón. Por eso, allí en el libro de Juan, capítulo 17 y versículo 5, Cristo en su oración apostólica, en su oración por los apóstoles, en su oración pastoral, dice: Padre, glorifícame junto a ti, con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El Cristo hombre está pidiendo al Padre que una vez que Él culmine sobre la tierra, Él glorifique nuevamente, porque recuerde que Cristo se sometió voluntariamente al Padre. A Él no lo enviaron a la tierra como un niño demandado. En Hebreos 9:14 dice que Él, mediante el Espíritu Eterno, en los tiempos eternos, se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros. Le fue preparado un cuerpo. Hebreos 10:5. Fue declarado Hijo de Dios por decreto. Salmos 2:7. Y encima de eso, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios, el Verbo, que era Dios junto al Padre, tabernaculizó con nosotros. Puso su morada, puso su tienda con nosotros para salvarnos. Un último punto, por si acaso, y esto lo voy a repasar, esto es un repasito de lo que dijimos en el pasado programa, y esto es importantísimo y por eso lo voy a repetir. Juan no solamente llama a Jesús Dios, al igual que el Padre en Juan 1.1. No solamente dice que estaba junto al Padre en Juan 1.1. No solamente dice que es eterno en Juan 1.1. Sino en Juan capítulo 28 y versículo 20, cuando Tomás ve a Jesús resucitado y le toca, él dijo: «Ho curios mu kai theos mu». Dios mío, oh Señor mío y Dios mío. Todas las Biblias, además en el texto griego dice que Tomás le dijo a él: «Ho curios mu kai ho theos mu». Señor mío y Dios mío. No fue que Juan exclamó. Allí no dice eso. Dice: Juan le dijo a él. Y por cierto, la Septuaginta, que fue un ejemplo que usé en el pasado programa, allí en el Salmo capítulo 35 y versículo 23, usa la misma expresión a la inversa de Juan 20:28. Ho theos mu, kai ho curios mu. Dios mío y Señor mío. Refiriéndose a ambos elementos, tanto Dios como Señor, a Yahweh. Es la misma formación gramatical que encontramos en Juan 20:28, pero a la inversa. Así que decir que en Juan 20:28 estos dos elementos se separan y que curios se aplica a Jesús y teos se aplica al Padre es un error garrafal y carece de apoyo gramatical. No hay regla que apoye tal planteamiento. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.